Luis Alberto Salgado, es un gran invitado. Él ha tenido varios cargos, ha sido funcionario de Naciones Unidas durante un largo tiempo, ha sido secretario del Consejo de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, ha sido procurador supranacional y ha tenido que ver los casos vinculados al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es secretario ahora del Frente Único del Pueblo, que ahora hace parte del Frente Amplio, o están en esas conversaciones y tratativas, y ha venido esta mañana para conversar de varios temas, que como siempre con él se puede, por su, digamos, características, ¿no? Esta diversidad de cosas que ha hecho en su trayectoria. Doctor Luis Alberto Salgado, muchos saludos, muy buenos días. Gracias. Muy buenos días, gracias, un gusto estar con usted nuevamente en su programa. Un saludo a sus oyentes también. Muchas gracias a usted por haber venido, más bien. Bueno, a ver, rápidamente, en la condición de exfuncionario en materia de derechos humanos, en el Consejo de Derechos Humanos, como procurador supranacional. En los últimos días hemos estado discutiendo la sentencia Chavín de Huántar, o Cruz Sánchez y otros, que es el nombre que le da el sistema, y acá se habla como Chavín de Huántar. ¿Qué le ha parecido la sentencia? Pero sobre todo, ¿qué le han parecido las reacciones que han habido, sobre todo del gobierno y de algunos sectores que, no estando en el gobierno, pues han tratado o han pretendido hacer demagogia desde este caso? Bueno, la sentencia sobre este caso de la Corte Interamericana casi diría absolutamente previsible. Esto ya lo veíamos venir, quienes hemos seguido de cerca esto. Importante señalar para comenzar que la Corte Interamericana no juzga a personas naturales, sino establece la responsabilidad internacional de los estados. De ese punto de vista, considerando que habían pasado ya 18 años de estos acontecimientos, estamos hablando de abril del 97, Glatzer, donde había habido denuncias fundamentadas que habían seguido un proceso del año 2002, porque no olvidemos que esto aconteció durante el gobierno de la dictadura de Alberto Fujimori. Así es. Ahí donde se gestaron todos los temas, y ahí donde se produjo este rescate exitoso del operativo militar de nuestros comandos Chavín de Huántar, donde rescataron a 72 rehenes, cayeron 2 oficiales nuestros y el ex magistrado Carlos Justi, ¿no? Lamentablemente él murió. Pero donde también murieron 14 emerretistas terroristas, ¿no? De los cuales 13, el parte de guerra, informaron que cayeron en combate. Y eso lo dice la Corte, el seguimiento. Pero uno de ellos, efectivamente, Eduardo Cruz, ¿no? No se estableció claramente, y en proceso nacional, en sede nacional, se estableció que había sido ejecutado de un balazo en la nuca. En cuyo reconocimiento de esa ejecución extrajudicial nada tiene que ver la Corte Interamericana. Así es, yo hablé, siendo procurador, con la presidenta de la Sala, Carmen Rojasi, incluso con el presidente de la Corte Suprema, no para decirles que orienten en un sentido o en otro, simplemente para decirles, señores, esto se ha caído ya 3 veces, o 2 veces, que no se vuelva a caer el juicio. Ha pasado hace 14 años, estoy hablando del año 2011, 2012, pues, claro. Y no es posible que se vuelva a caer. O sea, es importante que ante el sistema interamericano, que entra cuando falla nuestro sistema, así es, que entra cuando ha ocurrido hechos muy graves en violación de derechos a la vida, a la integridad, a los económicos y sociales, pasan los años y el sistema no funciona, entre comillas, porque muchas veces hay decisión política para que no funcione de esa manera, o funcione mal. O que fallen mal. Exactamente. Entonces, ante eso entra la Corte Interamericana, porque la Convención Americana, que es el sustento jurídico de la Corte Interamericana, es para defender a los seres humanos en caso de estas violaciones, de estos abusos permanentes y a lo largo de los años. Entonces, habían pasado 14 años, y lo que me dijeron ellos, bueno, no se va a caer y vamos a hacer todo lo posible. Efectivamente, le digo, porque mi responsabilidad es sustentar ante la Corte Interamericana que el Estado peruano comienza a cumplir el debido proceso, no obstante que reconocemos que ha pasado ya mucho tiempo, ya 14 años, un promedio más o menos aceptable para la Corte son 7, 8 años en este tipo de casos, habían pasado 14. El doble. Y siguieron 4 más hasta el año 18 años. Entonces, lo que sí ya se sabía, inclusive hablé con el fiscal encargado de este tema, me dijo, doctor, no tenemos ninguna duda, igual que me lo dijo también la presidenta,
de que había habido aquí por lo menos una ejecución extrajudicial. Bueno, pero un asesinato. Entonces, que no habían sido los comandos, además, que se había prendido claramente los comandos estaban fuera hace rato. Pero aquí hubo, y esto quiero que lo anoten nuestros oyentes, que el doctor Luis Alberto Salgado lo que dice es, él como Procurador Supranacional hablaba con las personas que tienen que ver con este caso, era mi obligación, para que el Estado peruano, al defenderse ante la Corte, diga, ya en sede interna se resolvió. Por lo tanto, el Estado peruano tenía un argumento de defensa sólido. Pero no se digo que es distinto, ojo, esto tampoco hay que olvidarlo, cuando el hoy primer ministro, el señor Cateriano, cuando el señor Juan Jiménez, que es embajador en la OEA, cuando el señor César San Martín se reunieron con la doctora Rojasi para alinear criterios y se dio este famoso trascendido de que querían pues presionar para que dijeran que no hubo ejecución extrajudicial, que es una cosa Esta es una cosa realmente insólita, ¿no? Porque yo efectivamente me enteré, no voy a decir la fuente de quién, no puedo revelar ello, pero sí de muy buena fuente, de que el presidente Ollanta había dicho, yo no quiero aquí culpables, no quiero condenados. Entonces, esto realmente a mí me descorazonó, me preocupó muchísimo, porque yo era funcionario, y al decirles yo, tanto a San Martín, como a Rojasi, como al fiscal, yo aquí no vengo a presionar en ningún sentido ni en otro. Lo que quiero es que simplemente cursen las investigaciones, que se establezca la responsabilidad para poder yo decirlo ante la Corte Interamericana cuando llegue, porque todavía estamos a nivel de comisión, ojo, porque a nivel de comisión interamericana, Glasser, se podía resolver este tema. Evitar llegar si el Estado reconocía en ese momento, antes de que llegara a la Corte, que había habido ejecución extrajudicial y que estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad y que había habido efectivamente fallas al debido proceso, que había habido negligencia en el acopio de la escena del crimen, en el tema de las necropsias, etcétera, y que efectivamente el Estado asumía, la comisión no denunciaba al Perú. Sí, pues, no denunciaba. Entonces, claro. Yo le dije a Francisco Eguren en ese momento, que era todavía el ministro, por lo menos reconozcamos que hay violación del debido proceso, ya que esto está avanzando, y efectivamente cuando llegue la sentencia, pues asumamos eso y punto. La actitud de Pedro Cateriano y de Juan Jiménez en diciembre, ya cuando asumió de ministro, y Cateriano algunas semanas después como agente del Estado, fue hacerle creer al país y a los comandos que la Corte, ¿no? Que la comisión, al presentar el caso ya en diciembre ante la Corte, porque pasaron 3-4 meses cuando estábamos nosotros, esto era decirle al país que decían a los comandos y que era un operativo perfecto militar, con lo cual estábamos de acuerdo, con lo cual nunca fue cuestionado, ni por la comisión ni por la Corte. Entonces estaban ellos hablando un poco en términos populares. La comisión decía camotes y estos estaban diciendo papas. Claro. O sea, ¿qué tenía que ver una cosa con la otra? Y esto es lo preocupante, que había un trasfondo político de desinformar al país. Ahora, y fueron con papas hasta la Corte, y la Corte, de manera vergonzosa, en la sentencia además lo pone. Yo no he visto otra sentencia de la Corte donde lo primero que le dice, la primera párrafo es, ojo, la Corte no juzga personas, juzga Estado. Que te diga la Corte, eso es comisión de espérate un ratito, tú no sabes dónde estás. 1 más 1 es 2. Exactamente. Eso le está diciendo la Corte y después, al Estado presidido por Humala, al señor Jiménez, que era el premier, que era ministro de Justicia, a Pedro Cateriano. Pero esto es el tipo de situaciones donde se muestra lo mal que se hacen las cosas en el país, Lázaro. Claro, pero entonces, si el presidente decía, no quiero culpables, que en la práctica era defender a Montesinos, a Zamudio, a los Gallinazos, a todos ellos, ¿sabes? Porque los comandos nunca Porque este fue algo muy parecido a lo que ocurrió, salvando la diferencia, porque lo de Castro en el 92, en el cual fui agente del Estado, que presenté esta demanda de interpretación, en la cual la Corte nos dio la razón en un 80%, 90%, y en cosas centrales, es más o menos lo mismo. ¿No? Ahí 20 y tantos en el día final fueron ejecutados extrajudicialmente, 20 senderistas, ya estaban entregados, rendidos, no maltrechos, terroristas, efectivamente, muchos de ellos condenados por terrorismo, y entraron lo que se llama efectivamente unos tipos encapuchados, al margen de lo que mandaba el comandante Cubas, me acuerdo, en esa época, que conversé con él mismo. Me dije, doctor, yo no supe nada de eso, no tuve ninguna injerencia, se metieron encapuchados, la orden era, déjenos hacer. Y de ahí les dispararon desde los techos a la cabeza de los terroristas. Por eso hubo ejecución extrajudicial. Entonces, ahí habían como 200 o 300 policías nuestros que estaban en el sitio de 4 días, y es más o menos lo mismo que ocurrió, Glatzer. Entonces, aquí, efectivamente, los comandos lucharon, recuperaron, liberaron a los rehenes, murieron 2 de nuestros oficiales, lamentablemente nuestro colega Yusti también murió, era magistrado de la Corte Superior de Lima,
del juzgado penal. Entonces, y luego le entregan a este señor Cruz, ¿no?, los dos policías que lo vieron vivo y el diplomático japonés, ajá, a un señor Jesús Zamudio Aliaga, que está ahora prófugo, ¿no? Convenientemente prófugo durante 10 años, ¿eh? Sí, claro. Más de 10 años. Entonces, esto es importante que lo sepa el país, es importante que trascienda, porque es la forma de construir ciudadanía, Glatzer. Es la forma de que el pueblo, los ciudadanos, se informen bien y sobre esa base establezcan sus criterios para evitar que un Estado, gobernado por personas, obviamente, y con una condición donde no siempre la transparencia ni la buena gestión es la característica de los funcionarios del Estado, esto viola los derechos humanos y potencialmente son los derechos de todos nosotros. No, pero además lo que termina siendo llamativo y curioso es que son violaciones de derechos humanos que se generaron en una dictadura y por lo tanto el gobierno tendría por qué defender esa parte que era vulneratoria de derechos fundamentales. Eso es lo preocupante. Claro. Pues, ¿por qué el actual presidente Ollanta Humala se pone en ese plan? Lo más sencillo, yo le dije a Juan Jiménez Mayor, que ya se tensaba la situación con el tema de Conga, ajá, que se me estaba insinuando que dijera que eran terroristas de Sendero, sí. O no, agitadores terroristas detrás de los que se oponían a Conga, ¿no? Como la barbaridad que escucho ahora. O sea, que un señor Juan Jiménez era precursor de Hernando Soto en ese tema. Que Sendero y Rivas estaban en esta Rivas también. Arriba, ¿no? la que Rivas no es la embajadora en Roma, embajadora en Italia, la de Expo Milán 2015. Que no vamos a poder exponer porque la quinoa ahora es chilena. Así es, ¿no es cierto? porque la quinoa y el pisco son chilenos ahora, porque no pudimos poner la ciudad de arriba. Además que la ciudad no debería ser embajadora de la quinoa. Eso es una vergüenza y se ha mejorado la oferta exportable de Chile porque estaba leyendo ayer, son millones, ¿no?, los que realmente tienen relación con eso, miles de empresarios europeos de todo el mundo se centran ahí y sobre esa base establecen sus contratos y los contactos. El Perú está absolutamente ausente, pero Chile ha construido su pabellón de varios millones, ¿no?, de dólares y lo sostiene ahí, pero sabe que eso le va a redituar. Entre otras, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema. Bueno, la señora de Arribas era... Usted advirtió en ese momento y le dijo, oye, esto va a pasar, reconozcamos esto y ya está. Así es. Pero no, claro, tenían el mandato del presidente que le dijo, no hay que defender y luego a este señor lo hacen premier. Lo hacen premier. Señor Juan Jiménez. Sí, pues. ¿No? Mientras Cateriano lo hace ministro de Defensa. Entonces, esto es lo que asistemos. Ahí hay una convergencia perfecta con el fujimorismo. He leído, dice Fujimorito, claro, las declaraciones bárbaras, absurdas, pero consecuentes con su lógica violatoria durante muchos años, en los 9, 10 años que estuvo la dictadura de Alberto Fujimori, bueno, del 92 hasta el 2000, que se fugó vergonzosamente, luego de robarle al país muchas cosas, pero coincide perfectamente ahí la estrategia, el método o el estilo de presentar las cosas al país de Cateriano, de Jiménez y el gobierno de Humala con el fujimorismo. Entonces, esto es lo preocupante, Glaser, y esto es importante. Bueno, y que también Adrián Sen, ¿no? Que lo ponen después él para era seguir el procurador del Ministerio de Defensa y ahora es ministro de Justicia. Sí. Y es el que también asociaba, ¿no?, la tranquilidad de las familias de los comandos, ¿no?, diciéndoles cuidado que los están denunciando, nosotros los vamos a defender. Realmente es un acto casi de perversidad política, Glaser, y hay que decirlo con claridad. Y esto tiene que entenderse porque esa es la manera en que manejan las cosas en el Estado. Entonces, no nos va a extrañar ahora que venga un señor a decir que todo aquel que presente una alternativa distinta en cuanto al manejo de nuestros recursos naturales, a la explotación del oro, del cobre, de la plata, del SIC, no puede estar impregnada de una absoluta libertad para expoliar, para depredar, y que todo aquel que se oponga, que esas comunidades, no, las asociaciones de aguas, no, son terroristas o están vinculadas a Sendero. Sí, pues. Esto realmente es otro acto de perversidad que hay que verlo con claridad, manejarlo con serenidad, pero confrontarlo con mucha energía y con mucha firmeza. Claramente. ¿No? Yo creo que eso es... No es posible que el señor Hernando de Soto venga a transmitir esto, que además tiene sus antecedentes en asociar una cosa con la otra. Ya vemos el señor Juan Jiménez, que está representante en la OEA y... Sí, yo creo que lo que se quiere es como senderizar otra vez la política bajo el argumento fujimorista de buscar el caudillo salvador de una amenaza de esa naturaleza. Y después que venga cualquier cosa y justificar. No han aprendido nada. Y Hernando de Soto
acuérdense usted, doctor Luis Alberto Salgado, y quienes nos escuchan y son un poquito ya mayores, en el sentido de que vivieron esa época, fue un tremendo maquillador de la dictadura de Fujimori. Así es. El discurso de las Bahamas. Le hizo, como yo dije en la mañana, dije manicure, pedicure y laseado japonés, le hizo a Fujimori. No, y además fue asesor últimamente de Keiko Fujimori en el 2011. Sin duda. Fue asesor en temas de seguridad, claro, ¿no? Igual que el señor Giuliani. Sí. Le pagó una millonada que habría que ver de dónde salió la plata para pagarle a Giuliani, que no vino gratis al Perú, ¿no? Es verdad. Ahora, quería preguntarle yo por otra cosa, porque el presidente de la República ahora está preocupado, y con razón, que están investigando a su esposa. En el Ministerio Público ha presentado algunos recursos legales, ha ganado y está ahí peleando. En el Congreso hay una comisión cuya investigación quiere parar, va a presentar un amparo o un habeas corpus, bueno, vamos a ver qué pasa, y dice que acá hay una persecución, pero ha dicho que ya, bueno, Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso se está poniendo otra vez como de moda en el debate político, hacia juicios populares, y dice que el Congreso no le podemos permitir que haga lo propio con alguien que no tiene ninguna relación con Martín Belaúnde. Sobre ese hecho quiero su comentario, pero además quiero su comentario sobre lo que Alan García ha dicho sobre eso. Porque Alan García ha salido inmediatamente a decir, ahora la ley del embudo, no te gusta la comisión, y la comisión cuando la hiciste para mí, a mí tal cosa, sacándole provecho, pues. Ahí tiene, claro, es un acto de ostensible contradicción, paradójico en el comportamiento del Ejecutivo, y concretamente el presidente Ollanta Humala, y de su esposa, la copresidenta, o su cónyuge, o la primera dama, pero que de indiscutible poder, ¿no? Dando luz verde a ministros y a primeros ministros para compras de muchas cosas importantes, y efectivamente creo que estas declaraciones del presidente Ollanta Humala son declaraciones impertinentes y lamentables, pero que están dentro de una lógica corrosiva de la credibilidad de la presidencia de la República. Que ya está en 10. Que ya está en 10, y yo creo que está en menos. Yo creo que está en menos. Yo debo estar en 7 o en 6. Yo creo que está en mucho menos. No se encuentra gente realmente que respalde por ningún lado. Yo creo que está en menos. Y es una declaración donde el presidente Humala sale comprensiblemente en defensa de su esposa, pero olvida pues que él es el jefe de Estado. Sí, pues. Pero están en una lógica donde aparentemente no tienen otra alternativa, ¿no? Es decir, dentro de su desesperación, incurre en este tipo de situaciones donde debería elevarse como estadista y ponerse por encima de ellas cosas, y bueno, el que no la debe no la teme. Sí. Y que la señora Nadine no incurre en lo mismo que han hecho el señor Toledo, el señor García, ¿no? De presentar acciones de amparo, acciones de habeas corpus. Claro, yo creo que ahí hay un problema, porque así como Nadine Heredia se olvida que es la esposa del presidente, el presidente de Tomás se olvida que es presidente. Entonces hay un problema, hay una distorsión en el ejercicio legítimo del poder. Ahora, pero también le pregunto por la reacción de Alan García, porque Alan García tampoco, digamos, no es la Virgen Inmaculada, ¿no es cierto?, en estos temas, ¿no? Mucho menos, digamos, que le hayan regalado su Cristo del Pacífico no lo hace santo. Al contrario, con los temas de Odebrecht y todo. Ya más es blasfemia y herejía, ¿no? Ajá. Para quienes creemos o quienes creen, ¿no? Realmente son católicos. Esa es la utilización grotesca de la fe cristiana. Es casi consagrar el Perú al corazón de Jesús, ¿no? Entonces, de la herejía, que son las primeras muertes del año 23. Yo creo que la actitud del señor Alan García es dentro de ello una reacción previsible de un político que ha realmente demostrado cómo la clase política en el país defrauda a la nación, ¿no? Dicho con absoluta claridad, el señor García utiliza esta contradicción, este marasmo en que se mueve el señor Humala con su esposa, fruto de haberse encontrado con todo el poder, pero el señor García realmente no tiene mucha pues autoridad moral para ello, ¿no? Se agarra de esto cuando él mismo ha utilizado precisamente un poder judicial que desde un punto de vista popular, como dicen, que un sector importante del poder judicial está sencillamente podrido, ¿no? Y por otro lado, reprocharle esto a Humala, que sabe que cae bien porque en este momento hay rechazo, él no puede alegar esto para decir que las comisiones y lo que se viene encontrando y lo que se vendrá, con lo que estamos descubriendo de Interoceánica, aparte de los narcoindultos, aparte de Sedapal, aparte de Coyique, todos estos negociados realmente que tienen que ser investigados por un Congreso inteligente,
un Congreso realmente que recupere prestigio para el país, y por ello no podemos quedarnos frente a actitudes de políticos que han originado precisamente este desprecio y este desahucio moral prácticamente a lo que algunos llaman la clase política por parte del señor Alan García, que es un mar de contradicciones en sí mismo también. Sí. No olvidemos que le dijo hombre probo, y que ponía prácticamente sus manos al fuego por quien han pedido 17 años de cárcel. Sí. Y de su ministro, que en este momento está el ministro de Justicia, el ex ministro de Justicia, así es. Entonces, hay contradicción, y que yo voy a apoyar todas las investigaciones en el Congreso. Y que no primero soy que hace presentar una acción de amparo, ¿no? Y sí, además pues utiliza, ¿no?, frente a un fallo insólito de un juez constitucional, entre comillas, que dice que se declara nulo todo aquello que se ha producido y que se producirá con respecto al señor García. Sí, solo sobre él. ¿No? Entonces, esto es importante ya que en lo que se llama la evaluación del imaginario popular en la opinión pública se vea con claridad lo que significa esto, porque efectivamente ya estamos a puertas de un año electoral donde se va a definir el poder político en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, y es importante que estas contradicciones se vean con claridad para ver qué es lo que tenemos sobre la mesa, y de manera que la ciudadanía pueda determinar a quiénes le va a entregar el poder político a partir del año 2016. En una entrevista que le han hecho a César Hildebrand en la televisión, él ha hecho un llamado, un pedido, una invocación a que García no se presente en el 2016. Y le ha dicho, claro, usted quiere ser vicepresidente, que la persona que por 3 veces ganó la presidencia, que era el 2021 y todo. Pero no se presente porque, digamos, haga una serie de consideraciones. Pero le pregunto por eso, ¿cree usted que a Alan García se le puede estar pasando por la cabeza también el no presentarse, habida cuenta que las encuestas y los temas, algunos de ellos los hemos conversado ahora, pues le enrostran o lo interpelan sustantivamente en un comportamiento que no ha sido adecuado, por decirlo menos? Sí, lo que dijo César Hildebrand ayer es que ojalá que tenga la inteligencia suficiente para decidir no presentarse, sí, ¿no? Yo coincido ahí con César Hildebrand, ¿no? Bueno, es un poco como haciéndole un favor a Alan García, oye, sí, no te presentes porque va a ser peor. Ajá. No, va a ser peor, y porque esto, no va a ganar, ¿qué? No va a ganar, para comenzar. No va a ganar, y yo en eso estamos precisamente en construir una alternativa con Frente Amplio, construyendo el Frente Amplio con otras organizaciones, ¿no?, que hay que presentarle al país. Pero sí creo que el señor García debería hacer un replanteamiento difícil en él, lo conozco algún tiempo, pero creo que lo más sensato, ya prácticamente ha destruido al Partido Aprista. La imagen que ha dejado, que está dejando, es asociado con corrupción, con latrocinios, con faenones, con deshonestidad, con contradicciones, con incumplimiento de la palabra empeñada. Entonces, eso le ha pasado factura fuerte al partido de la Torre, y ahora ya está cayendo en su propia imagen, ¿no?, esta situación donde no pasa del 10% tampoco, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí coincido con Hildebrand, y yo creo que a partir de ello, lo mejor sería, ya desde ese punto de vista de que le hace un favor, oye, no te metas porque va a ser peor. Pero si incide, ¿no?, si reincide y persiste en ello, pues yo creo que estos temas que le han hecho tanto daño al país y que han erosionado tanto el erario público, que equivalen prácticamente al latrocinio de la hacienda pública, como un contrato Dreyfus, como el tema del guano, el tema del caucho, etcétera, que salgan a la luz y que se vean las flaquezas y las perversidades que han atravesado el Estado peruano y que han perjudicado realmente a nuestra institucionalidad, que nos han hecho un país fragmentado, confrontado, aún con crecimiento económico que perdimos la oportunidad. Efectivamente, Hildebrand también habló de la tercera o cuarta oportunidad perdida, con precios altísimos de los minerales, que hubiéramos podido diversificar la economía, diversificar la producción, ¿no?, hacer reformas estructurales, políticas masivas de mejora de derechos económicos y sociales, elevando al 6% el presupuesto de educación, sí, pues, ¿no?, que estamos entre los últimos en América Latina. Doctor Luis Alberto Salgado, lamentablemente el tiempo se me ha acabado. Quiero agradecer muchísimo, y lo voy a invitar en otro momento para seguir conversando, por supuesto, sobre estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Que le vaya muy bien. Gracias. Ha sido Luis Alberto Salgado que ha conversado con nosotros. Ahora sí, vamos a ir a una pausa y